Las skins en Brawl Stars suelen tener diseños muy atractivos y hermosos para todo público. O bueno, eso en la mayoría de los casos. Es por eso que en algunas skins podemos ver algunas inspiraciones o referencias al momento de usarlas, siendo que de todas las skins que hay en el juego hay demasiadas referencias y quizá no conozcas alguna. Es por eso que el día de hoy te traigo todas las referencias de las skins en Brawl Stars. Y sí, antes de comenzar, déjame decirte que no soy un ser omnisciente, omnipresente y que todo lo sabe. Por lo que si al final del video me faltó alguna skin o me equivoqué en alguna, déjamelo en los comentarios. Ahora sí, comencemos de una vez, por favor. Vale, vamos a comenzar con las skins especiales. Empezamos con la skin de 8-bit retro, la cual hace una pequeña referencia a la skin del Game Boy. Esto lo podemos ver gracias a que los botones y la cruceta que tiene 8-bit son diferentes. Nuestra siguiente skin es la de Buscayou, que esta hace referencia al dinosaurio de Irrupción Urbana, un modo de juego que dejó de existir en Brawl Stars desde hace demasiado tiempo y que fue uno de los más populares en su tiempo. La siguiente skin de nuestro video es Charlie Mujer Araña, la cual hace referencia a Spider-Gwen, personaje de la serie de cómics de Spider-Man. La siguiente skin, que es Chester Oscuro, hace referencia a Jevil de Deltarune. Y curiosamente, Daryl sorpresa, como en la Brawl Talk nos indicaban, tiene una referencia a un juguete de piratas muy popular. Que bueno, popular nomás en los países gringos o que se habla inglés, porque la verdad yo nunca la había visto. Nuestra siguiente skin es la de Edgar Enmascarado, el cual hace una referencia a Nightwing. Nuestra siguiente skin es la skin de Goose Explorador, la cual hace referencia a Rosel, el niño de Op. O esto también puede ser que haga referencia a la organización de los Boy Scouts, que es muy popular alrededor del mundo. Nuestra siguiente skin en nuestro top es la de Kenji Catafruta, la cual hasta cierto punto hace referencia al juego de Fruit Ninja, un juego muy popular de móviles de por allá del año de la pera. Sí. Nuestra siguiente skin es la de Kit el Niño, la cual hace referencia a un concepto que tenía la comunidad acerca de cómo iba a ser Kit cuando este saliese en el juego. La Laurie Joystick también es una skin que tiene referencias, pues esta hace referencia a los controles de la Nintendo Switch. La siguiente skin, que es Melody Sif, hace referencia a la diosa Sif, una diosa de la mitología nórdica, esposa de Thor, que simboliza la fidelidad y las cosechas. Nuestra siguiente skin es la skin de Moe Emmental, que esta skin no hace referencia a nada en su idioma español, pero en el idioma inglés hace referencia al estado de Monterrey. Y ahí ve los del norte, y quien no me crea que vea un mapa. Y dentro de las skins de calidad especial tenemos muchas skins que hacen referencia a equipos de la Master League. Estas skins hacen referencia al América de México, las poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara, al Atlético Nacional, al América de Colombia, Liga de Quito, Boca Juniors, River Plate, Corinthians, Flamengo, Cerro Porteño, Nacional de Paraguay, el Universitario de Perú y la U de Chile. Vaya, que estos son demasiados equipos de Latinoamérica, Siendo que dejando un poquito atrás las skins especiales, pasamos con las skins super especiales. Que para empezar tenemos la skin de Angelo Dionisio, referencia al dios Dionisio de la mitología griega. Este era el dios del vino, la agricultura, la locura y el éxtasis. También tenemos la skin de Ash Intrépido, referencia al personaje de Hora de Aventura Vimo. Y también tenemos la skin de Ash Krampus, la cual hace una pequeña referencia al Krampus, una criatura mitológica de países alpinos con aspecto demoníaco que aparece en la noche del 5 de diciembre para castigar a los niños que se portan mal o carecen de espíritu navideño, lo cual podríamos decir que hasta cierto punto da miedo. La siguiente skin es la de B800, la cual hace una referencia a Terminator. La skin de Bo Cupido también creo que es un poco obvio, hace referencia a... La siguiente skin, que es Beaneko, hace referencia a los gatitos que casi siempre podemos ver en los puestos de comida china, los cuales te están dando la mano y están haciendo así este movimiento todo raro, el cual curiosamente dependiendo del color va a ser el significado que este tenga. La siguiente skin, que es Barley Mago, también hace referencia obviamente al mago de Clash Royale. Nuestra siguiente skin, que es Brock Super Ranger, hace referencia a los Power Rangers. Y la siguiente skin, que es Bull Rey Bárbaro, hace referencia al Rey Bárbaro de Clash of Clans. También Carl Montapuercos es una referencia a Clash of Clans, pues en esta se hace referencia al personaje Montapuercos. La siguiente skin, que es Colt Guapellas, hace referencia a la vestimenta de la Casa de Papel. Y la siguiente skin, que es D4YL, hace referencia a Arturito, famoso personaje de la serie de Star Wars. Nuestra siguiente skin, que es Ems Harakuru, hace referencia a la moda Harakuru, la cual pues describirla es un poco complicada, así que ya saben, mejor les dejo una imagen. Y es una moda muy popular en los países
países asiáticos. Nuestra siguiente skin, que es Genio Acuático, es una skin que podríamos decir que hace referencia a la Cosa del Pantano, el cual es un personaje ficticio de cómics. La siguiente skin, que es Genio Angelical, hace referencia a la forma en la que tienen los tronos, un tipo de ángeles que poseen múltiples ojos y que tienen la forma que tiene Genio en la parte de arriba. La siguiente skin de nuestro top es Yuyu Reina, la cual hace referencia a Cleopatra, la que fue la última reina de la dinastía ptolomeica del antiguo Egipto. Nuestra siguiente skin es Nita Alianza Espacial, que en sí la skin no es la que hace la referencia, sino que la referencia la vemos en su oso, pues este hace referencia a Chewbacca, personaje de Star Wars. La siguiente skin, que es Nita Gominola, hace referencia a los panditas, dulces de gomitas muy populares en todo el mundo. Y Pam Stonks hace referencia a este meme de Stonks, que yo creo que es uno de los más populares que existen en el mundo. Y mucha gente dice que Rosa Katrina hace referencia a Sans, pero no. En realidad aquí es una doble referencia, pues Piper Katrina y Rosa Katrina hacen referencia al Día de Muertos de México, por si no lo sabían. Y la siguiente skin, que es Ramsés II, es una doble referencia, pues su nombre hace referencia al faraón Ramsés II y su forma de perro hace referencia a Anubis, dios que también tiene una cabeza de perro. Y bueno, chinguen a su madre. La skin de Señor Mosca hace referencia a la película de la mosca, en la cual un científico empieza a transformarse en una mosca tras que un experimento saliese mal. Y el señor Pedaruma hace referencia a las figurillas de los Darumas que existen en la vida real. Estas representan al fundador y primer patriarca del Zen, representando el optimismo, la persistencia y la determinación. También tenemos la skin de Shelly PSG, la cual hace referencia al equipo del PSG. Y aunque no sea de esta calidad, también vamos a meter a Dynamite PSG, porque esta también hace referencia al mismo equipo. Pasando a la siguiente skin, tenemos a Spike Tronco, el cual hace referencia al tronco de Clash Royale, una carta legendaria y que creo todos conocen porque ya sabemos que este es un juego de Supercell. Sprout Mutante tiene una referencia a Alien, esto más que nada por la planta que crece en su interior y la mandíbula que sale de él. O bueno, eso al menos lo dieron a entender en su foto de presentación. La siguiente skin, que es Sprout Príncipe, también es una referencia a la espada en la piedra, la podemos ver que está ahí adentro. Nuestra siguiente skin, que es Squeak Patata, hace referencia al señor Cara de Papa, personaje de Toy Story. La skin de Squeak Pegote hace referencia a Rambo, personajes de las películas que tienen el mismo nombre. Y Surge Kong hace referencia a, bueno, King Kong. Y por último tenemos a Zombie, la cual hace referencia a Michael Jackson en su video de Thriller. Pero bueno, ahora pasemos con las skins de calidad épica, de las cuales también tenemos demasiadas referencias y que algunas son demasiado curiosas. Empezando primeramente con Amber de la Vega, la cual hace referencia al personaje del Zorro, el cual aparece en las películas con su mismo nombre. Y nuestra siguiente skin es Barley, maestro de Kung Fu, en el cual se hace una referencia a Chin, personaje de la saga de Tekken Fighters. Y en la siguiente skin de Bo Horus hace referencia al dios egipcio Horus, el cual es una de las deidades más importantes del antiguo egipcio que desempeñaba numerosas funciones. Entre ellas era el dios del cielo, la guerra y de la caza. Para las siguientes tenemos un bonche de skins que son Dracolors más que nada, pero estas son las skins de Brock Super Ranger en todos sus colores, la cual hacen referencia obviamente a los Power Rangers y bueno, cada uno de sus colores diferentes pues hace referencia a los colores que casi siempre solían tener los Power Rangers en su serie. Esta no sé si sea una referencia, yo creo que es más delirio místico mío, pero Bull León hace referencia a Macunga de Madagascar, esto más que nada por el copete que tiene. La siguiente skin, que es Buzz Fenrir, hace referencia al Fenrir, que en la mitología griega es un gigantesco lobo hijo de Loki y que se tiene la profecía que este mataría a Odín. Buzz a la moda también tiene una referencia, esto más que nada en su nombre, pues este hace referencia a la moda coquette y a la moda soft, por eso la skin en inglés se llama Buzzette. Nuestra siguiente skin, que es Charlie Rosal, hace referencia a Poison Ivy, un personaje de los cómics de Batman. Chester 1 hace referencia al juego de Uno, juego de cartas, el cual Brawl Stars está haciendo colaboración en esta actualización. Y Chester Loki hace referencia al dios nórdico Loki, que creo todos lo conocemos, el cual es el dios del engaño y de la traición. Nuestras siguientes skins, que son Colette Doncella Rosa y Colette Doncella Verde, hacen referencia al anime Re:Zero. Y la siguiente skin, que es Colette Revisora, hace referencia al Yang
Banshee o lo que vendrían siendo los vampiros o zombies chinos. Esto más que nada lo podemos ver con la forma que tiene el sombrero y los boletos que salen de él, que recuerdan mucho a las características que tienen estos tipos de vampiros o zombies en la cultura china. Esta quizá no sea una referencia, pero curiosamente Cold Plátano se parece mucho al Super Saiyajin fase 5 del General Tablos. La siguiente skin, que es Cordelius Odin, hace referencia a Odín, el dios de la mitología nórdica, el cual es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, considerado el dios principal de toda la mitología nórdica. Y también la skin de Cordelius Saqueador tiene una referencia al personaje inmortal Joe de Mad Max. Dairyl Mega Caja y Dairyl Omega Caja hacen referencia a las Mega Cajas y Omega Cajas que existían en Brawl Stars por allá de los años muy antiguos. Y la skin de Dr. Edgar hace referencia al Dr. Octopus. Doug como Dodo también tiene una referencia al personaje Barba Blanca del anime de One Piece. Y Dynamite Ogro hace referencia al Tengu, un tipo de criatura del folclore japonés que es considerado un dios. Y bueno, ¿quién no sería un dios siendo Dynamite? Nuestra siguiente skin es el tiburón bebé, que hace referencia al Baby Shark, canción que es muy popular entre los niños más peques y que por favor no vuelva más al Brawl Stars. Para la siguiente skin que tenemos es Ems Gorgona, la cual hace referencia a la Gorgona, o mejor conocida como Medusa, que en la mitología griega era un monstruo femenino que tenía el poder de petrificar a cualquiera que mirase a los ojos. En la siguiente skin, que es Ems Superfan, tenemos demasiadas referencias, pues en esta tenemos referencias a Tick, tenemos referencias a Carl, tenemos referencias a Piper, también tenemos referencias a Poco, tenemos referencias a 8-bit, tenemos referencias a Jessie, tenemos referencias también a Spike, y en sí esta skin es una referencia de referencias acerca de Brawl Stars. La siguiente skin, que es Eevee Mothra, es una referencia al homónimo personaje, que es una polilla gigante y que es un personaje recurrente en las películas de Godzilla. Eevee Motorista hace referencia al Akira Sly, uno de los frenados de motocicleta más populares de toda la historia. Y no, antes de que lo digan, Frank Papyrus no hace referencia a Papyrus de Undertale, pero Gale Cascanueces sí hace referencia a la obra de su homónimo El Cascanueces, una de las obras más populares para la época navideña y que suele representarse bastante. La skin de Gale Casa Squeak hace referencia a los cazafantasmas, y esta es una doble referencia, pues la skin de Squeak Fantasma también hace referencia a esto. Las skins de Kenji Mamushi, Kenji Heavy y Kenji Aodaisho, sepa la verga cómo se diga eso, hacen referencia a Toji de Jujutsu Kaisen. Y la skin de Kid Picaro hace referencia a Assassin's Creed, una saga de videojuegos muy popular. La skin de Lola Marioneta hace referencia a los Muppets, ya saben, estos personajes de la infancia de muchos, que la verdad ya están algo antiguos, sí, pero es una referencia muy buena. La skin de Lola Kitsune hace referencia al espíritu del bosque Kitsune, que es un zorro cuya función es proteger los bosques y las aldeas. La skin de Low Troll de Piedra hace referencia a los trolls de piedra que aparecen en Frozen. Las skins de Macy Titanio, Macy Fucsia y Macy Magnífica todas son una yo-yo referencia. Y la skin de Macy Merodeadora hace una referencia a Imperator Furiosa. Sí, este personaje de la franquicia de Mad Max. La skin de Mandy Maliciosa hace una referencia a Maléfica, personaje de la Bella Durmiente de Disney. La skin de Mandy Hanbok hace referencia, como su nombre lo indica, a un vestido tradicional coreano llamado hanbok. Y para el skin de Melody Arpía tenemos otra referencia a la mitología griega, pues las arpías son mujeres que son muy bellas, pero que son mitad águila, que tienen como cometido cumplir el castigo impuesto por Zeus a Fineo. Nuestra siguiente skin, que es Miko Gruñón, hace referencia al Grinch. Y la skin de Nita Shiva, no sé si sea una referencia también, pero lo voy a mencionar, hacen referencia a los perros de la raza Shiba Inu, de los cuales pues bueno, creo que se han hecho muchos memes. Nuestra siguiente skin es una skin también reciente, Oli Faraón, el cual hace referencia al faraón Tutankamón del antiguo egipcio. La skin de Mortis Bruja Nocturna hace referencia a la Bruja Nocturna, personaje originario del universo de Clash Royale. La skin de Otis Demonio hace referencia al Oni, una criatura del folclore japonés que comparte similitudes con los demonios y ogros. La skin de Gecko Jefe Final hace referencia al videojuego de Cuphead, más que nada a su jefe final, que es el Diablo. Y nuestra siguiente skin, que es Rosa Azucarada, hace referencia a Hora de Aventura, y tal parece que esta está basada en la Dulce Princesa.
Rosa Comandante también tiene una referencia, pues esta es el personaje de Kami de Street Fighter. Sam César también tiene una referencia a la vida real, y es que en este se puede hacer referencia al personaje de Julio César, uno de los políticos militares más importantes del Imperio Romano. La siguiente skin, que es Spike Señor Oscuro, hace referencia a Darth Vader, personaje de la saga de Star Wars. Pero bueno, ya dejando las skins épicas, vamos con las skins míticas. Y empezando con las skins míticas, tenemos a las skins de Bo Supremo y Bo Heroico, de las cuales simplemente son referencia a dioses hindús, pero la verdad que no encontré mucha información acerca de esto, así que si tú sabes algo, déjame en los comentarios. Nuestra siguiente skin, que es Brock Zeus, hace referencia a Zeus, el dios del rayo, de la mitología griega. La siguiente skin, que es Frank Vanara, hace referencia a los Vanara, seres legendarios de la mitología hindú parecidos a hombres mono. De hecho, aquí puedes ver que tiene cola. La siguiente skin, que es Gromdasis, hace referencia también a un dios hindú, pero la neta igual que no encontré mucha información. Pero si tú conoces algo, déjamelo en los comentarios. La siguiente skin, que es Janet Lunar, hace referencia a Sailor Moon. Jessie Skari, por su parte, hace referencia a la diosa de la mitología nórdica con el mismo nombre, que es la diosa del invierno y también de la casa con arco. Lo grosero es una de las referencias más chistosas, pues este hace referencia a Cartman, personaje de la caricatura de South Park. Nani Ares hace referencia al dios Ares de la mitología griega, el cual es el dios de la guerra. Y Nita Mechagodzilla hace referencia al personaje homónimo que aparece en las películas de Godzilla. Tanto la skin de Rico Huevo como la skin de Pan Huevo, ambas son referencias a las skins de huevo famosas en el Supercell Make y que creo que toda la comunidad esperaba. La skin de Penny Pop hace referencia a los Funko Pop, figurillas de colección que son muy populares en todo el mundo. Piper Atenea hace referencia a Atenea, diosa de la mitología griega, a la cual le corresponde la guerra. Artie Poseidon también es una referencia al dios Poseidón, dios griego de los mares. La skin de Shelly Squad Busters hace referencia al juego de Squad Busters, juego de Supercell que salió el año pasado y que hoy está un poquito muerto. La skin de Spike Kaka hace referencia a este canal, XDDDD. Y la skin de Tic Cerbero hace referencia al Cerbero, un animal mitológico que cuida las puertas del infierno. Que bueno, ahora pasemos con las skins legendarias. Que para empezar con las skins legendarias tenemos a Vivitor, el cual hace referencia a Thor, dios nórdico del trueno y de la fuerza. Nuestra siguiente skin, que es Cordelius de papel, a simple vista podemos ver que no está en referencia, pero de cierto modo este es una referencia al increíble mundo de Gumball. Edgar Unidad 01 es una referencia al Eva 01 de Evangelion, y también quiero creer que los otros recolors de las skins de Edgar pues también son una referencia a Evangelion, pero la verdad es que no sé mucho de Evangelion, así que no me funen. La skin de Frank, el rey azul, y la skin de Frank, el rey rojo, hacen referencia a los reyes de Clash Royale. Pam, Reina Maléfica, es una skin que hace referencia a las reinas malvadas de las películas de Disney, no solamente a una, sino que esta en sí está basada en varias. Spike Dibujo Animado hace referencia a las chicas superpoderosas, más que nada por la forma de sus ojos. Y la skin de Miko Wukong hace referencia a Sun Wukong, conocido como el Rey Mono. Este es el protagonista de la novela clásica de la antigua China, El Viaje del Oeste. Y también, si lo vemos un poquito más de cerca, este hace una referencia a Dragon Ball. Y tal vez esta no sea una skin legendaria, obviamente Buzz Godzilla Negro, yo creo que sabes a quién hace referencia, pero hace referencia a Godzilla. Pero claro, curiosamente no voy a dejar pasar por alto que existen algunas colaboraciones con Brawl Stars y que estas pues hasta cierto punto tienen referencias. Para empezar tenemos la skin de Bibi RG, Bulmag, Edgar Tata, Jackie Koki, Ruff Chimi, Sandy Koya y Tic Shoki. Todas hacen referencia a los personajes de BT21, que cada uno tiene su nombre en la skin. Nuestras siguientes skins son Bron Super Cohete, Carl Leonard, Connie Fangirl, El Brown, Leon Sally, Max Connie, Nani Sally, Piper Choco y Sally Globitos. Todas estas hacen referencia a los personajes de Brown and Friends, que bueno, también en la mayoría de las skins está detallada cuál personaje es al que hacen referencia. También tenemos las skins de los campeones del mundo, pues la skin de Gus, campeón del mundo, y también la skin de Otis G hacen referencia al equipo de Z Division. Y quiero creer que la skin de Funk para fans hace referencia al equipo de STMN. Como ya les mencioné, muchas de las skins de Liga del Fondo del Mar hacen referencia a Splatoon, y la mayoría de las skins de los cuentos de la luna hacen referencia, como su nombre lo indica, a los cuentos populares o creencias del oriente acerca de la luna, como por ejemplo que el conejo se quedó en esta. Y obviamente también tenemos las skins de Toy Story, y también tenemos las skins de Bob Esponja, que para todas estas skins ya hice un video acerca de esto, así que si quieres verlo te los dejo aquí. Pero bueno, ya sin más, nos vemos, hasta la próxima, chao.